Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, Santificado sea tu nombre. único adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 96. De antaño estaba el fiel pastor con la enferma multitud. Con suave toque al débil dio la fuerza y la salud. Dios ese don le da a quien su nombre invoca hoy. Igual poder de curación que antaño se mostró. Himno número 96.
Proverbios. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1:00 p.m. y una reunión de los miércoles a las 5:30 p.m. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 p.m. Todos los servicios estarán en línea y en la iglesia para hasta 10 personas. Estamos siguiendo las recomendaciones del distanciamiento social y les pedimos usar una tapaboca. Para más información, visite nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Ahora estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos, de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas de la escuela dominical, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conoce a niños o adolescentes que pueden estar interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Alabado sea Dios. Como los cerros que envuelven a Jerusalén, así el Señor envuelve a su pueblo, ahora y para siempre. Reviste los montes
mis pecados y los sana todos. Todas mis dolencias y me rodea constantemente con su amor. El Señor consolará Sión, hará sus tierras como las de Edén, y su desierto como el jardín del Señor. Gozo y alegría se encontrará ahí. Acción de gracia y la voz melodiosa y la voz melodiosa. Alabado sea Dios, quien nos bendijo. Alabado sea Dios. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 51 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Ciencia Cristiana. El texto audio es de Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La lectura alternada es de Salmos y Romanos. Bendito tú, oh Jehová. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ordena mis pasos con tu palabra
y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Leeré de la Biblia. Salmos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Isaías. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Primera a los Corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hechos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Primera de Juan. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La misión de Jesús confirmó la profecía y explicó los así llamados milagros de los tiempos antiguos como demostraciones naturales del poder divino, demostraciones que no fueron comprendidas. Nuestro Maestro sanó a los enfermos, practicó la curación cristiana y enseñó las generalidades del principio divino de dicha curación a sus discípulos, pero no dejó ninguna regla precisa para demostrar este principio de la curación y prevención de la enfermedad. Esta regla habría de ser descubierta en la ciencia cristiana. En el año 1866, descubrí la ciencia del Cristo, o las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor, y nombré mi descubrimiento ciencia cristiana.
Dios, con su gracia, me había estado preparando durante muchos años para la recepción de esta revelación final del principio divino absoluto de la curación mental científica. Este principio apodíctico señala hacia la revelación de Emmanuel, Dios con nosotros, la eterna presencia soberana que libra a los hijos de los hombres de todo mal de que es heredera la carne. Por medio de la ciencia cristiana se inspira la religión y la medicina con una naturaleza y esencia más divinas. Nuevas alas son dadas a la fe y a la comprensión, y los pensamientos vuelven inteligentemente con amistad con Dios. El Dios de la ciencia cristiana es el amor divino, universal, eterna, que no cambia y que no causa el mal, la enfermedad ni la muerte. Jesús demostró el Cristo, comprobó que el Cristo es la divina idea de Dios, el Espíritu Santo o Consolador, que revela el principio divino, el amor, y conduce a toda la verdad. La verdad está revelada, solo necesita ser practicada. Mateo. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Segunda a los Corintios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Jesús sanaba la enfermedad y el pecado mediante el mismo y único proceso metafísico. La curación física de la ciencia cristiana resulta ahora, como en el tiempo de Jesús, de la operación del principio divino ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan necesariamente como las tinieblas dan lugar a la luz y el pecado a la reforma. Ahora como entonces estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. Son la señal de Emmanuel, o Dios con nosotros.
una influencia divina, siempre presente en la conciencia humana y repitiéndose a sí misma, viniendo ahora como fue prometida antaño, a pregonar libertad a los cautivos del sentido y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El científico cristiano, al comprender científicamente que todo es mente, comienza con la causalidad mental, la verdad del ser, a destruir el error. Este correctivo es un alterante que llega a todas las partes del organismo humano. Según las Escrituras, sondea las coyunturas y los tuétanos y restaura la armonía del hombre. La superioridad del poder espiritual sobre el sensorio es el punto central de la ciencia cristiana. Recuerda que la letra y el argumento mental son solo auxiliares humanos para ayudar a poner el pensamiento en concordancia con el espíritu de la verdad y el amor, que sana a los enfermos y los pecadores. Juan. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A los Hebreos. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Del infinito uno en la ciencia cristiana procede un principio y su idea infinita. Y con esta infinitud vienen reglas espirituales, leyes y su demostración, que como el gran dador son las mismas ayer y hoy y por los siglos, porque así son caracterizados el principio divino de la curación y la idea Cristo en la epístola a los Hebreos. El tiempo para la reaparición de la curación divina es a través de todos los tiempos, y quien quiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina, bebe de la copa del Cristo ahora, y es dotado del Espíritu y del poder de la curación cristiana. En las palabras de San Juan, os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este Consolador, yo entiendo, es la ciencia divina. La metafísica divina está reducida ahora a un sistema, a una forma comprensible y adaptada al pensamiento de la época en que vivimos. Este sistema capacita al estudiante para demostrar el principio divino, sobre el cual estaba basada la obra sanadora de Jesús, y las reglas sagradas para su aplicación actual
a la curación de la enfermedad. La comprensión a la manera de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto e idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto, como base del pensamiento y la demostración. El efecto de esta ciencia es estimular la mente humana hacia un cambio de base, sobre la cual puede ceder a la armonía de la mente divina. Mantén perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y el Cristo, lo que te capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación, basada en su principio divino, el amor, que subyace, cobija y envuelve todo el ser verdadero. A los romanos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. A los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Debido a que la ciencia de la mente parece desacreditar las escuelas científicas corrientes, que lucha solo con observaciones materiales, esta ciencia ha encontrado oposición. Pero si algún sistema honra a Dios, debiera recibir ayuda, no oposición, de todos los pensadores. La ciencia cristiana sí honra a Dios como ninguna otra teoría. Lo honra y hace esto de la manera designada por Él, haciendo muchas obras maravillosas por medio del nombre y la naturaleza divinos. Un científico cristiano y un oponente son como dos artistas. Uno dice: tengo ideales espirituales, indestructibles y gloriosos. Cuando otros los vean como yo los veo, en su verdadera luz y belleza, y sepan que estos ideales son reales y eternos, porque emanan de la verdad, descubrirán que nada se pierde y que todo se gana mediante una apreciación correcta de lo que es real. El otro artista replica: malinterpretas mi experiencia. Yo no tengo ideales mente, excepto aquellos que son a la vez mentales y materiales. Es cierto que la materialidad hace estos ideales imperfectos y destructibles. Sin embargo, yo no cambiaría los míos por los tuyos, porque los míos me dan mucho placer personal.
y no son tan chocantemente trascendentales. Requieren menos abnegación y mantienen el alma bien alejada de la vista. Además, no tengo ninguna intención de perder mis viejas doctrinas u opiniones humanas. Querido lector, ¿cuál cuadro mente o pensamiento exteriorizado será real para ti? ¿El material o el espiritual? No puedes tener ambos. Estás manifestando tu propio ideal. Este ideal o es temporal o es eterno. O bien el espíritu o la materia es tu modelo. Si tratas de tener dos modelos, entonces prácticamente no tienes ninguno. Cual el péndulo en un reloj, serás arrojado de un lado a otro, golpeando los costados de la materia y oscilando entre lo real y lo irreal. Pregunta: ¿cómo puedo progresar más rápidamente en la comprensión de la ciencia cristiana? Respuesta: estudia a fondo la letra y embebe el espíritu. Adhiérete al principio divino de la ciencia cristiana y sigue los mandatos de Dios, morando firmemente en la sabiduría, la verdad y el amor. Salmos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. A los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alguien a quien rescaté de un aparente olvido espiritual, en el que los sentidos lo habían sumido, me escribió: me hubiera muerto si no hubiese sido por el glorioso principio que usted enseña, que sostiene el poder de la mente sobre el cuerpo y me muestra la nada de los así llamados placeres y dolores del sentido. Los tratados que había leído y las medicinas que había tomado solo me abandonaron a más sufrimiento, sin esperanzas y a la desesperación. La adhesión a la higiene fue inútil. La mente mortal necesitaba ser corregida. La dolencia no era corporal, sino mental. Y fui sanado cuando encontré mi camino en la ciencia cristiana. Tenemos que darnos cuenta de la capacidad del poder mental de contrarrestar los conceptos humanos erróneos y reemplazarlos con la vida que es espiritual, no material. La supuesta guerra entre la verdad y el error es solo el conflicto mental entre la evidencia de los sentidos espirituales y el testimonio de los sentidos materiales. Y esta guerra entre el espíritu y la carne resolverá toda cuestión por medio de la fe en el amor divino y la comprensión de ese amor. En paciente obediencia a un Dios paciente, laboremos por disolver
con el solvente universal del amor, el adamante del error, la voluntad propia, la justificación propia y el amor propio, que lucha contra la espiritualidad y es la ley del pecado y la muerte. Pregúntate, ¿estoy viviendo la vida que se acerca al bien supremo? ¿Estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor? Si es así, entonces el camino se iluminará cada vez más hasta que el día sea perfecto. Tus frutos comprobarán lo que la comprensión de Dios le trae al hombre. Apocalipsis. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderos. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Primera de Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El revelador, el autor del Apocalipsis, estaba en nuestro plano de existencia, aunque ya contemplaba lo que el ojo no puede ver, aquello que es invisible para el pensamiento no inspirado. La Nueva Jerusalén, la ciencia divina, las realidades espirituales y la armonía del universo, el reino de los cielos o reino de la armonía. Ten ánimo, querido sufridor, pues esta realidad del ser seguramente aparecerá algún día y de alguna manera. No habrá más dolor y se enjugará toda lágrima. Cuando leas esto, recuerda las palabras de Jesús. El reino de Dios dentro de vosotros está. Esta conciencia espiritual es, por tanto, una posibilidad presente. La idea inmortal de la verdad recorre los siglos, reuniendo bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada trata de visualizar este día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que se dará cuenta de la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas serán cumplidas. Para los que desean hacer una donación, les pedimos su colaboración con distanciamiento sano. Hay recipientes en los dos lados de la iglesia.
O si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web de Tercera Iglesia, thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 29. A través de negras nubes muy oscuras de temor, alumbrando toda sombra con un claro resplandor, irradiando alegría con poder y con verdad, viene la ciencia cristiana, pena y males a sanar. Himno número 29. Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de 1 de Juan, 3 verso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Amén.